¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado durante estos casi 4 años de macrismo, ni te contarán. Aquí te lo hemos contado día a día y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán. Aquí te lo hemos mostrado, la realidad sin ambigüedades para que vos estés bien informado con toda la información clarificada. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Macri más complicado, porque en el día de hoy aquí te venimos informando las causas que más lo preocupan a Macri, las causas que no lo dejan dormir a Macri, porque una vez que deje el poder, tendrá que empezar a rendir cuentas ante la justicia de muchos negociados, de negocios ocultos. Y hoy, el juez federal Canicoba Corral ha citado a declarar a 2 exfuncionarios con responsabilidades en el Estado por el negocio de los peajes. Una causa en que Macri y su familia están muy comprometidos, que aquí te lo hemos venido desarrollando, te lo hemos venido contando y por supuesto hoy adelanto exclusivo con todos los detalles a quién cita el juez Canicoba Corral que pueden comprometer mucho al actual presidente Mauricio Macri. Pero además, fíjate vos que te venimos contando aquí en este programa las causas que más le preocupan a Macri, la de peajes, la del correo, que aunque no quiera, el juez federal Ariel Lijo, que viene demorando, viene durmiendo el expediente, tendrá que tomar una decisión, como se ha animado a tomar la fiscal Boquín, que ha seguido, pese a las presiones del macrismo, todas las causas. La causa peajes, la causa de los parques eólicos, donde Macri está muy comprometido, entre las 3 que más lo complican. Pero hay muchas causas. Incluso este fin de semana, no sé si tenemos por allí, Charlie, para mostrar, pero la revista Noticias plantea en la tapa, una tapa muy fuerte sobre el futuro de Macri. Mirá. 144 denuncias contra Macri, amenaza de cárcel, las 5 causas que más le preocupan, la estrategia judicial de Alberto F., las causas que más le preocupan, tapa fuerte de revista Noticia, 144 denuncias contra Macri, amenaza de cárcel. Muchas causas complicadas para el actual presidente Mauricio Macri. Enseguida te lo vamos a estar contando. También estamos en vivo en Colombia, segundo día del paro nacional, al menos 3 muertos ya en Colombia, donde la sociedad se manifiesta contra el plan de ajuste del presidente Duque. Hoy, jornada de represión, como hacen los gobiernos de derecha en la zona, que no se bancan la protesta de la población. Al menos ya 3 muertos en una Colombia que básicamente ha salido a las calles a protestar contra la reforma previsional y la reforma laboral que llevan adelante el gobierno de Duque con la presión del Fondo Monetario Internacional. Y también vamos a estar con la actualidad de Bolivia, con lo que ha acontecido hoy también en Chile. Pero, como te adelantamos ayer, finalmente, el secretario de Salud, Rubinstein, renunció esta mañana tras el papelón del presidente Mauricio Macri, que primero autorizó, después se arrepintió, y hoy sacaron otra resolución anulando el protocolo sobre aborto no punible, que era una actualización, como muy bien anoche lo contó el exministro Ginés González García. Hoy, una carta de 3 carillas en las cuales Rubinstein dio el portazo al gobierno de Mauricio Macri. Me dirijo a usted a fin de presentarle formalmente mi renuncia indeclinable
al cargo de secretario de Gobierno de Salud. La resolución 3158/2019 sobre la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que fue derogado en el día de la fecha, se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro Código Penal y refrendados por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente, esta decisión de formalizar jurídicamente la protección de derechos en los casos de causales de aborto no punibles sancionadas en nuestro Código Penal hace casi un siglo, tuvieron una repercusión política indeseada que terminó mezclando las causales de interrupción legal con el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se dio en el Congreso de la Nación el año pasado. Este protocolo tiene que ver con la aplicación de garantías y derechos ya consagrados por las leyes en nuestro país. Lamentablemente, la derogación del protocolo, dice Rubinstein, en el día de la fecha, me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo de secretario de Gobierno de Salud de la Nación, ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades tanto la protección como la ampliación de derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, las personas con capacidad de gestar y la comunidad LGBTIQ. Bueno, esta es la formalización de la denuncia. Finalmente dio el portazo. Tras él, un ala importante del radicalismo que salió a apoyarlo, que seguramente estará rompiendo con Cambiemos, como ayer te lo comentamos, porque Cambiemos está en eclosión. Cambiemos está en un proceso. Macri hoy habló de este tema. Bueno, Mauricio, te dejo la inquietud desde hoy. ¿Por qué anulaste el decreto de ILE? Desde ya, gracias, saludos. Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo realmente aposté en todas las cosas de mi vida, trabajar en equipo, debatir, discutir. Y esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. Por eso, sin discutir el fondo de la cuestión, fue que anulamos por decreto lo que se había hecho. A ver, lo que dice el presidente, aparte de estar muy mal informado, que demuestra cómo se ha degradado el poder de Macri desde el 11 de agosto a la fecha, porque se olvidó de gobernar, porque se dedicó a la campaña, porque fue derrotado políticamente, habla de un nivel de desinformación por parte del presidente preocupante. De ignorancia, también de ignorancia. Porque como muy bien lo explicó anoche el exministro Ginés González García, el protocolo se venía actualizando. El primer protocolo lo hizo Ginés en el 2007 y después se venía actualizando por las necesidades jurídicas de lo que emanó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decir que fue una medida unilateral es otra desinformación del presidente y nadie se lo cree. Es una decisión política, como decimos, porque el presidente no se quiere ir y que el 7 de diciembre, en su autodespedida, le falten los pañuelos celestes en la Plaza de Mayo. Y esto, como te lo contamos ayer y te lo adelantamos, ha originado al interior de Cambiemos que siga eclosionando esa alianza que se mantiene hasta el 10 de diciembre, pero que después seguramente explota. El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín fue otra de las voces que se encolumnó muy duro acerca del protocolo Rubinstein. Oí decir a alguien de la Unión Cívica Radical: no se preocupen, esta diferencia ideológica no pone en riesgo a Cambiemos. No era necesario aclararlo. Últimamente, para muchos radicales, las diferencias ideológicas son secundarias. Lo principal es lo electoral. Durísimo Ricardo Alfonsín con sectores de la Unión Cívica Radical que han entregado su dignidad, que han arriado sus banderas
para permanecer en esta alianza derrotada y donde realmente los radicales fueron convidados de piedra. ¿Qué más? Bueno, sí, ya enseguida vamos a continuar con este tema. Nos metemos ya en el tema de lo que te estábamos anticipando. El hashtag de esta noche, Macri más complicado, a partir de lo que ahora te empieza a desarrollar Juan Amorín. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? ¿Bien? Buenas noches. Así es, bueno, la verdad un fin de semana probablemente con bastante preocupación para Mauricio Macri y para otros funcionarios del gobierno. Desde el mes de mayo nosotros venimos contando que existía una denuncia paralela al tema de las concesiones viales, a las famosas autopistas del Curro que se renovaron hasta 2030, que vinculaba más de lleno todavía a la familia Macri. ¿Por qué? Porque en paralelo a los acuerdos de negociación por los corredores viales, por las concesiones viales, se realizó un acuerdo un tanto espurio, completamente espurio, bueno, eso lo decidirá la justicia, de mínima sospechoso, que le entregaba a la firma Abertis, controlante de Autopistas del Sol, ex socia de la familia Macri hasta hace muy poquito tiempo, unos 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, ¿por qué? Porque ellos reclamaban por supuestos atrasos tarifarios durante el kirchnerismo, decían, se devaluó la moneda, mis tarifas estaban en dólares, no me actualizaron de acuerdo a la devaluación que hubo en estos años, me deben 1.200 millones de dólares. El Estado argentino llegó de la mano de Mauricio Macri, ¿y qué fue lo que hizo? Reconocerle 500 millones de dólares calla, sí, 500 millones de dólares. ¿Te acordás que nosotros mostramos en los balances por supuesto, que significaban unos 120.000 millones de pesos más o menos? Bueno, lo cierto es que se le reconoció prácticamente la mitad de lo que reclamaban, sin contar con una sentencia de un tribunal local, sin contar con una sentencia del CIADI, el famoso Tribunal Internacional del Banco Mundial, y aún con el Estado sin revisar nada de todo eso. Una cosa realmente insólita. Bueno, se denunció y ahora está empezando a tener algunas consecuencias que ahora vamos a repasar. Estos eran los detalles del acuerdo. Pero ¿qué pasó hoy? ¿Y por qué es tan importante lo que sucedió hoy en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral? Porque se citó a declaración testimonial al ex procurador del Tesoro de la Nación, a Carlos Balbín, a quien estamos viendo a la derecha de la pantalla, y al ex titular del OCOVI, del órgano de control de concesiones viales, Gustavo Gentili. ¿Te acordás que nosotros te mostramos el martes, si no me equivoco, hace muy poquitos días, en exclusiva este informe, que decía que Autopistas del Sol no estaba reclamando un monto que le correspondiera verdaderamente y que muy por el contrario había que iniciar acciones legales por evasión tributaria? ¿Y por qué está citado Balbín? Bueno, vamos a ver. Nosotros también mostramos en este mismo programa que Balbín había objetado la demanda de Ausol ante el CIADI. Es decir, Balbín, como procurador del Tesoro de la Nación, estaba defendiendo... Actúa bien porque defiende como funcionario al Estado argentino en contra de lo que quería hacer Macri de beneficiarse a sus empresas o a sus amigos, ¿no? Acá tenemos un resumen. Balbín interviene, es decir, Autopista del Sol denuncia ante el CIADI. Le corresponde a la Procuración del Tesoro revisar esa denuncia y defender los intereses del Estado. ¿Qué dice cuando se presenta Balbín ante el CIADI, ante el Tribunal Internacional? Señores, no corresponde esta denuncia directamente porque no nos denunciaron a nivel local, no está agotada la instancia local, no tiene por qué llegar al Tribunal Internacional. Vamos a ver el documento, por si no queda claro. Y ahora te voy a contar que hay gente más complicada todavía por este mismo documento. Este documento lo mostramos en Minuto 1 en exclusiva hace un tiempo. Y acá lo que dice básicamente es que se presenta la demandada, es decir, el Estado argentino, y dice, vamos con una bifurcación del procedimiento. Lo que decía es, la vía judicial de esto tiene que resolverse después que se resuelva la cuestión de competencia. ¿Por qué? Porque compete una denuncia local primero y después la internacional. ¿Qué hizo el Estado argentino cuando Canicova Corral le pide la información? Ocultó este documento. No envió este documento al juzgado porque justamente no querían que se supiera que Balbín estaba defendiendo verdaderamente los intereses del Estado. Bueno, a ver, recordemos, Juan, que a Balbín Macri lo echó porque Balbín también hizo un documento que lamentablemente nunca se conoció en contra del acuerdo que Oscar Aguad había hecho a favor de la familia presidencial en el Correo Gay. Y ahí Macri lo echó, porque Balbín había hecho las cosas bien. Fíjese el grado de compromiso que Macri va a tener que, en algún momento,
prestar declaración ante la justicia, a explicar por qué en lugar de beneficiar al Estado siempre buscó beneficiar a su familia. Balbín es un hombre que sabe mucho. No hay explicación lógica para pagar 500 millones de dólares cash cuando los procedimientos en el CIADI y las demandas en el CIADI duran promedio 10 años y la Argentina perdió un 25% de los casos. Y además tenías al procurador del Tesoro, es decir, a quien tiene que defender los intereses del Estado diciéndote, no corresponde, quédate tranquilo que nosotros vamos a presentarnos y vamos a ganar. De hecho, el CIADI, acá lo que dice, obviamente no nos vamos a poner demasiado técnicos para no confundir a la gente, pero el CIADI en un primer momento le da la razón a Balbín y dice, corresponde una bifurcación del procedimiento. ¿Qué pasó? A Balbín lo echan, lo rajan, lo hacen renunciar, como querramos ponerle, lo tendrá que explicar Balbín, no nosotros. Y muy poco tiempo después se le pagan 500 millones de dólares a los socios de la familia Macri hasta hace 2 años. Es realmente demasiado sospechoso. Yo hoy consultaba fuentes judiciales sobre esta causa porque la realidad es que también no está bueno que las causas empiecen a correr y a ganar volumen cuando pierde poder el gobierno saliente, pero lo cierto es que las fuentes judiciales lo que me decían es, la verdad que se está poniendo muy feo este expediente, porque cada vez que se pide una prueba, cada vez que se avanza, se encuentran cosas peores. Pero no necesitas ser muy técnico para saber que se buscó un beneficio personal en contra del Estado, como hicieron con el Correo. Por eso nos llama la atención que el expediente del Correo todavía esté tan demorado. No sé qué esperan los jueces para actuar rápidamente. En otros casos actuaron rápidamente. La justicia dicta Macri. En esto demoran y demoran cuando se ve que hay un prejuicio clarísimo contra el Estado argentino. Bueno, ahora tendrán que rendir cuentas ante la justicia. 5 de diciembre tendrá que declarar Carlos Balbín. Insisto en la importancia de que el ex procurador del Tesoro de Mauricio Macri pueda aclarar esto, porque realmente no se explica cómo perdimos todos los argentinos 500 millones de dólares que fueron a parar directamente a las arcas del socio de la familia presidencial. Bueno, se viene una seguidilla de declaraciones la semana que viene. Laura Alonso. Laura Alonso empieza a desfilar por tribunales. El procurador Carlos Balbín, el ex titular de Locovi, se van a sumar en los próximos días. Atención, en los próximos días va a haber otras causas muy, muy preocupantes para Macri que lo van a dejar muy preocupado al presidente. Bueno, esto cada vez escala más y cada vez llega más alto en el orden de jerarquías. No vaya a ser cosa que también termine Macri involucrado en esta causa. Pero también, y como frutilla del postre, hay una cuestión referida a Laura Alonso en el medio, porque en su momento habló Iguacel, no sé Charlie si tenemos la placa del ex titular de Vialidad Nacional, si te complico lo cuento yo, no hay ningún problema, donde Javier Iguacel justamente refiere ante la consulta de Emilia Delfino en Perfil que todo se hizo bajo la ley y dice, le consultamos, mirá esto, fue un proceso largo con recomendaciones de la CIGEN, de la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro. Claro, la Procuración del Tesoro cuando dijo que no, lo corrieron a Balbín, entró Sarabia Frías, socio y muy amigo de todo el poder de turno y terminó haciendo lo que le pedían. Todos nos dijeron que convenía hacer el acuerdo con la empresa. Otra vez la Oficina Anticorrupción en el medio, ¿no? Una cosa muy particular. Se evaluó que siga el juicio, pero se decidió que era más conveniente para el Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara a la negociación y mucha oposición y pretensiones. Bueno. Yo insisto, perdimos todos los argentinos 500 millones de dólares que fueron a parar directamente a manos de los socios de la familia presidencial. Anoche Rodolfo Tailade habló sobre esta causa aquí en Minuto 1. Lo que aparecía como deuda, como obligaciones a pagar, en realidad eran dividendos que estaban repartiendo entre los propios accionistas de Ausol. ¿Por qué? Porque cada operación, cada contratación que hacían, la hacían con los mismos accionistas de Ausol. Es decir, un español que era el dueño de Ausol venía y ofrecía capacitación. Lo de la capacitación es bochornoso. Lo que pasa es que es muy largo para explicarlo. Pero eran todos contratos con los accionistas, con lo cual eran operaciones... Exactamente. Giraban en ellos mismos. Exactamente. El problema era que giraban la plata afuera. Claro. Giraban la plata afuera porque más allá de algunas limitaciones que tenía el gobierno o que puso el gobierno nuestro para ese tipo de giros al exterior, estas eran las excepciones. Por ejemplo, pagar capacitación, pagar tecnología. Y resulta que, en definitiva, lo que estaban haciendo era fugar plata porque los accionistas no podían acá retirar lo que querían en función de que tenían que pagar impuestos. De Fernando Alonso, ¿cómo está en estas horas
analizando el presidente electo Alberto Fernández las primeras medidas económicas para comenzar a activar la economía desangrada que deja el macrismo en la retirada del poder. Y hablando de la retirada del poder y la pésima economía en estado totalmente devaluatoria que está dejando Macri, el ministro de Economía Hernán Lacunza, que se ha caracterizado en cada aparición por hacer distintas analogías. Le encanta hacer al ministro comparaciones. Apenas de haber asumido, hablaba del buque, ¿no? Del buque, que bueno, que sí que los camarotes le habían entrado agua, pero que la proa, bueno, la verdad que no se entiende nada. Tienen que reconocer y admitir que dejan una economía en estado catastrófico, pero lo sigan negando. Y fíjese, vuelve el ministro a hacer comparaciones para no hablar y para no admitir el desastre que dejan. Escúchelo. La fachada empeoró. Hay otros datos que es difícil saber, el desempleo, por ejemplo, porque lo que se informaba en 2015 era mentira, entonces la comparación, el cotejo es un poco... O no hay cotejo. Claro, pero indudablemente, a pesar de que... Sí, pero Carlos, se generaron 1.250.000 puestos de trabajo en estos 4 años, que no fueron suficientes... porque hubo más gente que buscó trabajo de los puestos de trabajo generados. A veces nos critican, bueno, aumentó la deuda y se hizo un ajuste. Bueno, hay que elegir una de las dos, ¿no? Porque si se quería hacer menos baja el gasto iba a haber más deuda. De modo que la deuda hoy no es alta en términos de nivel, de peso de la deuda, es 70% del producto, es una deuda muy razonable. Sí hay un problema, no hay un problema de solvencia, sí hay un problema de liquidez. Hoy la Argentina no tiene crédito desde las PASO en adelante. La verdad, el rey de la metáfora, como decía, no admiten el estado desastroso, siguen en Macrilandia, siguen mintiendo, siguen negando la realidad. Que el ministro de Economía diga, sin ponerse colorado, que el nivel de la deuda no es preocupante, la verdad que no sé dónde vive. No es preocupante para ellos, que se van a su casa y que ojalá en algún momento los convoquen para dar cuenta, como Duhovne, que vaya a saber dónde está, como Sturzenegger, como Caputo, como otros tantos que han endeudado a la Argentina. Son unos caraduras, han endeudado a la Argentina para que paguen todos los argentinos, para que tenga problemas del gobierno que viene. Y dicen así muy suelto de cuerpo, bueno, en realidad la casa se nos descascaró un poquito, pero los cimientos están bien. No, la deuda no es problema. Son unos caraduras, realmente no tienen otra forma. Fernando, por favor. Sí, Gustavo, vos sabés que dice, desde las PASO se nos cortó el crédito. Mentira. Argentina está en default desde 2018. Hace 2 años que Argentina está en default. Desde que vino, ¿te acordás de Toto Caputo, el Messi de la finanza de Nueva York, y le dijo al presidente, me anunciaron que no hay más crédito para Argentina? Y después vino todo lo que sabemos. En abril vino la corrida cambiaria del JP Morgan que se llevó los dólares, barato, a 20 pesos, menos de 20 pesos cada uno. A mitad de año vino el acuerdo con el FMI. Desde el año pasado Argentina está en default. No fue un problema de las PASO, señor ministro. Y el 1.200.000 puestos de trabajo, Gustavo, muchos de ellos, ¿sabes qué? Fueron creados en el Estado. El sector privado siguió sin generar puestos de trabajo. Hablan de crear puestos de trabajo. Muchos son planes sociales, muchos son puestos en el Estado. Ni siquiera generaron... Mucha informalidad. Claro, ni siquiera generaron puestos de trabajo de calidad. Claro, no. Destruyeron todos los puestos de trabajo de calidad en la industria, por ejemplo. Totalmente, claro. Bien, ahora vamos a continuar, y te hemos contado acá cómo la empresa Ribeiro está en problemas, que realmente no está pagando, y volvieron a encadenarse reclamando el pago de sueldos atrasados a sus empleados. El problema de la Argentina
que todos los días o cierra una empresa, el industricidio o los comercios, las grandes cadenas que están con problemas porque al no haber venta, al no haber consumo, bueno, y en este caso la cadena Ribeiro que viene pagando en cuotas y que ahora últimamente veíamos hace poco en Salta, los empleados han optado por encadenarse para reclamar por su fuente de trabajo y para reclamar por lo que les corresponde, que es su sueldo. Muy bien, te hemos venido contando aquí que el único casillero que le toca llenar al presidente electo Alberto Fernández es el del ministro de Economía. No lo ha definido, es muy posible que entre este fin de semana y la semana próxima finalmente defina el presidente electo. Sí, como algunos indican, va a ser un Ministerio de Economía muy fuerte, que incluya otras áreas del Estado, y una Secretaría o un Ministerio de Finanzas para que se ocupe de la renegociación de la deuda, y allí está definiendo entonces los nombres para este super Ministerio de Economía con mucha fuerza para que le devuelva a la Argentina el nivel de consumo, se encienda la economía y para que la negociación de la deuda pase por otro ministerio. Pero ya se están pensando, así como te hemos venido presentando el plan contra el hambre que pondrá en marcha el 11 de diciembre Alberto Fernández, el presidente electo ya está pensando en medidas concretas para activar la rueda del consumo y la economía de la Argentina. Fernando. Sí, vos sabés que se está negociando, lo está negociando Claudio Moroni, quien parece ser va a ser el próximo ministro de Trabajo con la CGT y con cámaras empresarias. Tiene un primer punto que es un aumento general de salarios, especialmente de jubilaciones y de planes sociales. Para aquellos fundamentalistas que se asustan con el gasto público, hay que recordar que incluso en este acuerdo que hoy Argentina tiene con el FMI, está la posibilidad de subir jubilaciones mínimas y planes sociales, pero este gobierno eligió no hacerlo. Bueno, la idea es ponerlo en práctica a partir del próximo 10 de diciembre. Suba de jubilaciones mínimas y planes sociales, suba salarial de trabajadores del sector privado, se apunta a los salarios más bajos, especialmente aquellos que quedaron atrasados en las últimas rondas de paritaria, y una suba de salarios de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Por supuesto, el gobierno puede disponer los salarios nacionales. En provincia y municipio lo están conversando con gobernadores y con intendentes para que acompañen esta medida. Tiene un claro propósito esto, que es poner en marcha rápidamente la economía. Está en duda si hacerlo a través de un decreto que puede ser válido para las jubilaciones y para los planes sociales, pero no para el sector privado. Puede ser a través del Consejo del Salario Mínimo y la ampliación de las facultades. Mariano Martínez hoy cuenta que también puede ser que adelanten la vigencia del Pacto Social y también puede ser que se anticipen paritarias y que todo esto que se acuerde forme parte de la próxima negociación de paritaria, como que quede un acuerdo que todo lo que se dé de aumento sea cuenta de la próxima negociación de paritaria. Lo importante es que sea rápido, que rápidamente los trabajadores, los jubilados y los beneficiarios de planes sociales sientan que tienen más poder de compra, porque se quiere recomponer el salario, que hay que recordar, se perdió entre 19 y 20% a lo largo de todo el gobierno de Mauricio Macri. Hay que apoyar, y esta es parte de la idea, a todas las pymes que sobrevivieron al desplome del consumo para que no se te caigan justo ahora y acompañar el resurgimiento de las que habían quedado por el camino. Y es muy interesante, porque dice, si nosotros logramos rápidamente poner en marcha, vamos a ver cómo mejora la recaudación impositiva. Y si mejora la recaudación impositiva, mejora los números del Estado. Así que no es despilfarro de gastos, sino es un plan para poner en marcha la economía y mejorar la situación fiscal del país, Gustavo. Bien, bueno, muy bien. Fernando, ahora vamos a continuar. Estos son los aspectos que ya está trabajando, porque a partir de ahora también te vamos a ir contando la herencia que deja Macri, pero te vamos a empezar a contando porque hay muchos planes, hay muchas medidas que ya está trabajando el presidente electo con su equipo, porque se necesita a partir del 11 de diciembre un shock en varios sentidos,
para tapar los agujeros de la pesada herencia que deja el macrismo y las urgencias económicas y sociales tremendas que deja el macrismo. Vamos a Bogotá porque hay una noticia de último momento. Hoy ha sido otro día realmente de muchísimas movilizaciones en el segundo día del paro nacional y el presidente Iván Duque acaba de tuitear: le he solicitado al alcalde de Bogotá, Enrique Penalosa, que apliquemos toque de queda en toda la ciudad a partir de las 9 de la noche. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de todos los bogotanos.